Hoy voy a mostrarles mi primer sketchbook terminado. Este está completo de comienzo a fin, por eso quiero mostrárselos y quiero que hagamos el tour juntos. Dibujar para mí se ha vuelto una de las prácticas más importantes. Yo ahorita estoy enfocado en el dibujo como medio. Como medio el dibujo es además muy agradecido porque es de los medios más baratos que hay, ¿no? El papel aguanta cualquier idea y un bloc de hojas, unos micropuntas, unos lápices son materiales de arte muy baratos. Y como práctica artística me reconecta con mi primer interés en el arte, que fue precisamente el dibujo. Cuando yo era pequeño solía dibujar muchísimo, pero no veía el potencial del dibujo porque no entendía cómo un dibujo podía convertirse o ser al mismo tiempo una obra de arte. Hoy en día se ha convertido en una práctica central, porque además el dibujo para mí, que soy un artista audiovisual también y he hecho cortometrajes y he trabajado para producciones narrativas, digámoslo así, cinematográficas, el dibujo es una parte de ese proceso. El storyboard es dibujo que describe movimiento, que describe acciones. Vine a entender esto hasta muy tarde porque yo, si bien leía cómics cuando pequeño, no veía, digamos, esa relación o no entendía realmente que los cómics eran movimiento. Hoy en día veo el potencial que tiene esto porque no estoy sujeto a un presupuesto, no estoy sujeto al dinero, no estoy sujeto a la producción, no estoy sujeto a trabajar con más personas, sino simplemente mis ideas las puedo plasmar directamente en el papel. Entonces, hace más o menos 4 años volví a empezar a dibujar, volví a tomar el dibujo como práctica. Tengo aquí una serie de bitácoras, de sketchbooks que he venido trabajando durante estos años. Hay algunos enfocados en anatomía. Este de aquí, por ejemplo, es un sketchbook que está basado en una historia posapocalíptica en el futuro. Les muestro esto porque pues casi que tengo diferentes propósitos para dibujo. Aquí estoy trabajando en una historia más basada en animales, donde estoy aprendiendo pues mucha anatomía animal y personificación de los mismos animales. Entonces, pues como ven, en cada uno de estos sketchbooks tengo un propósito, el cual me da algo que aprender, ¿no? Aquí estoy usando tintas, pero el que les quiero mostrar hoy, por el cual vamos a estar viajando hoja tras hoja. Este es un sketchbook muy especial para mí porque como les digo, es el primero que terminé, pero con el primero que me aventuré a usar tinta o micropuntas. Siempre había dibujado con lápiz, como vieron, y tal vez es por eso que de pequeño no entendía cómo el lápiz podía ser una obra final si el lápiz mantiene la esencia del sketch, ¿no? Uno hace un sketch inclusive en la pintura, como les dije, en cine o en el mismo dibujo, pero eso tiene que avanzar, y ese era el paso que nunca di y que nunca entendí precisamente en este primer sketchbook, donde me aventuré a hacerlo completo, todo con tinta y haciendo dibujos finales, ¿no? El estudio completo a través de la técnica, ¿no? Prácticamente estoy aprendiendo una técnica nueva, que es el entintado. Entonces este fue el primer dibujo que hice. Aquí quería experimentar con un personaje traído de mi cabeza, ¿cierto? Sin referentes. Quería probarme a mí mismo que sin mirar referente podía construir un personaje y ese personaje además repetirlo, darle vida y ponerlo en situaciones específicas y que el personaje siga siendo el mismo. Aquí decidí hacer un conejo turista, ¿no? Un furro. No es una idea trascendental, no es la obra de arte máxima, pero me sirvió para aprender, para soltar, romper el hielo con los micropuntas, por ejemplo. Siento que fue un resultado muy interesante al final, porque cumplo con mis objetivos. Luego quise aventurarme un poco más con este estilo de dibujo con colores planos, ¿cierto? Como usando este negro con color plano, pero usando el achurado para darle más el volumen, ¿no? Que quería intentar un poco de luz, un poco de sombra. Y quería además jugar con arreglos tipográficos, también experimentar
con la caligrafía, la tipografía. Aquila, si no lo saben, tengo un Instagram y es mi Instagram donde pueden encontrar todos estos dibujos. Este es un Instagram que tengo donde solo subo mis dibujos. Entonces, bueno, esa fue la experimentación de aquí, un poco más yendo a la figura humana. Aquí me fui a experimentar con mecanismos, ¿no? Me llama mucho la atención los mechas. Me llama mucho la atención los robots, los cyborgs. Tienen mucho valor visual, tienen mucho valor en el detalle, en lo fantasioso que también puede llegar a ser. Lo que hace nuestro cerebro cuando ve este tipo de tecnología es casi que entenderla sin entenderla. Como que sí, esto funciona, esto sí sé que funciona porque no solo son un montón de tordillos, sino son cables, son plaquetas, son látex, son piezas más rígidas, piezas más elásticas. Todo esto se logra a través de líneas, ¿sí? Entonces pues es realmente maravilloso que solamente a través de líneas e insinuar este material el cerebro lo completa, ¿no? Aquí, bueno, estaba intentando buscar un avatar para mi página, para Arquila, y bueno, yo opté por este Meowth, ¿no? Es un Pokémon, pero con el drip. Aquí más experimentación. Si ven, estos dibujos hasta este momento no tienen mucho trasfondo, no tienen mucha historia detrás, son más ejercicios de romper el hielo con la técnica. Este soy claramente yo. Y estas eran otras opciones que estaba buscando buscar, ¿no? Miren, aquí vuelve y se ve el mecanismo, ¿no? El mecha, que me interesa tanto. Ya aquí con este empiezo a buscar conceptos. Empiezo a dibujar a través de una idea y no desde el automatismo y de la exploración de la técnica. Esta idea, pues este señor ratón es nada más y nada menos que el ratón Pérez. Y de pequeño yo me imaginaba el ratón Pérez como un señor muy parecido a mi papá o a mi abuelo, mejor dicho, ¿sí? Como más parecido como a Memo Sánchez, de hecho. Y porque además Pérez Sánchez me daba la sensación de que el ratón Pérez era un señor que iba a trabajar y tenía su negocio de recolección de dientes. Entonces me lo imaginé a él, al ratón Pérez, como un contador, ¿no? Un contador que pues cuenta dientes, ¿no? Que lleva sus cuentas, que le hace inspección, que tiene sus libros, que trabaja de noche, que tiene familia, que está graduado, estudiado y que además trabaja en Latinoamérica. Entonces, ya trabajando a partir de ideas, el dibujo o los dibujos fueron empezando a coger mucha más vida. Entonces me boté a hacer una primera página. ¿Qué pasa si diagramo o diseño un panel donde se cuenta una historia? Y esto fue automatismo, la verdad. Si les digo, empecé aquí por este personaje, luego empecé haciendo este y luego terminé haciendo este panel, que es realmente el inicio de la escena. Y entonces como que la construí tampoco en orden cronológico, porque les digo, hubo mucho automatismo pensando esto, pero la idea era hacer una página, ¿no? Donde se cuente una historia. Y bajo esa misma exploración que hice, llegué a otras, estos van a ser de aquí en adelante un poco exploraciones de lo mismo, no todavía trabajando diseño de personajes, ni trabajando conceptos artísticos como de geografías o de otras cosas, sino sigue siendo una exploración de la técnica, pero ya aplicándola a mucho más detalles. Este dibujo nació de cuando me rompí el diente comiendo espaguetis, mordí el tenedor, jugada 100% Santiaguito. Y bueno, dije, no tengo ideas, tengo un diente roto, bueno, hagamos un muchachito con el diente roto. Pero claro, los valores que cobra el dibujo son realmente la figura fondo, ¿no? Otra vez el fondo que hay atrás trae al frente el dibujo completamente y la exploración de luces y sombras. Entonces, esto es como una especie de concierto, un niño en un concierto. Si la luz viene de aquí, entonces, ¿dónde están las sombras? ¿Dónde es más claro? Y este fue el primer intento de estos achurados para sombras
pero pensando en la luz. Lo cual me lleva a este siguiente. Digamos que aquí ya quería precisamente salir del personaje, intentar construir una geografía, un lugar. Y esta pues es una ciudad de fantasía que vive en un hongo y que crece con el hongo. Si pueden ver aquí, las casas empiezan de a una, de a tres, de a cuatro, pero hacia arriba ya es la ciudad. Entonces casi que la historia que cuento aquí crece de la misma forma que crece el hongo. Entonces ya no estoy basado en el personaje, aunque sí hay uno, sino estoy basado en la geografía, en el mundo, ¿no? A mí mis intereses máximos con el dibujo son la creación de personajes, la creación de mundos y la narración de historias. Esto se ha vuelto de verdad como una fijación en mí. Tengo un cómic que viene en camino, que si se quedan hasta el final del video se los muestro. Pero sí, exacto, ese es mi objetivo principal. Pero antes quería agradecerle a todo el mundo que pues, me ha preguntado por la situación académica burocrática. Les comparto. Nos tardó un poco encontrar dónde fue, pero al final encontramos cuál fue el problema, y el problema es que yo no empecé en primer semestre, sino empecé en tercer semestre. ¿Por qué? Porque yo, como ya tenía un estudio hecho en diseño en Colombia, me homologaron unos créditos, pero yo pensaba que eran los créditos y no el tiempo. O bueno, no fue claro, porque además en esa época, en el 2019, cuando yo empecé, el primer año del nuevo sistema educativo aquí, porque antes no era educación superior, era simplemente estatus artístico, pero no